¡Fascista! ¡Cachonazi! ¡Facha! Bueno, hoy como veis vamos de insultar y como se está insultando con muy poca propiedad, porque a todo el mundo se le llama fascista en cuanto te dicen que no puedes subirte de la persiana o no puedes destrozar el instituto y te dicen fascista, que no me dejes hacer lo que me da la gana. Vamos a aclarar los conceptos más que nada para que podamos insultar con propiedad, vamos a insultar bien, ¿de acuerdo? Intro, empezamos. Está tan de moda llamar fascista a todo que se te ocurre cualquier cosa y tú no estás en contra y llamas fascista. Bueno, vamos a concretar qué es ser fascista. El fascismo empieza en Italia, lo inventa Mussolini, ha terminado la Primera Guerra Mundial, los italianos creían que les iban a regalar el oro y el moro y no recibieron ni mucho menos lo que ellos pensaban. Y entonces ya tenemos un primer componente que sería la insatisfacción respecto a lo que se ha conseguido y por lo tanto la sensación de el exterior me engaña, ¿vale? Los otros países de Europa no me quieren y no me dan lo que yo creo que me han engañado, me han mentido, ¿vale? Primer punto, ¿eh? Los demás me engañan, son malos. Segundo, ha habido una revolución en Rusia, hay un Lenin por ahí colectivizando empresas, fusilado a toda la familia del zar, así es que en Italia están muy nerviosos todos los empresarios, bueno, en Italia y en todo el mundo están muy nerviosos los empresarios pensando que a ver si ahora van a venir los rojos y me quitan la empresa. Vale, ese es el segundo factor, el odio al de fuera, porque me han engañado, los otros países me han traicionado, ¿vale? El segundo factor sería el odio, el pánico ante la posibilidad de que pueda hacer el comunismo en tu país. Eso hay que blindarlo, eso hay que blindarlo, ¿vale? Mussolini, es decir, si hay gente de izquierdas que busca la defensa de los obreros, pues bueno, yo me hago mis fascios de combate, yo me invento mis matones y voy a apoyar al empresario, ¿vale? ¿Y quién es el que siempre tiene más dinero? El empresario, no el trabajador. Así es que va a estar siempre muy bien subvencionado Mussolini porque va a estar siempre muy bien visto por el capital, ¿vale? Llega al poder, se establece, vale, de acuerdo. ¿Qué características tiene ese fascismo que va a implantar en Italia? De acuerdo que veremos que tiene sus diferencias con lo que haga Hitler en Alemania con los nazis y diferencias con lo que haga Franco en España. Vamos a ver, el fascismo de Mussolini, que es el 1.0, la versión original, tiene estas características. Todo, absolutamente todo está supeditado al Estado. Es decir, Mussolini decía algo así, que si el liberalismo es el individuo, el fascismo es el Estado. Ellos cogen el Estado, se abrazan a la bandera y ya está. ¿De acuerdo? Entonces el fascismo, su característica es todo está supeditado al Estado y todo depende del Estado. Es como si fuera un ente que tiene vida, que tiene un corazón, que tiene circulación sanguínea y todo depende del Estado. Si el Estado está sano y va bien, yo te dejo cosas. Si el Estado no va sano y no está bien, yo te quito cosas, porque lo fundamental es el Estado. Entonces, como podéis ver aquí, el concepto individuo, el grupo, no existe. Todo supeditado al Estado. Y eso implicará que todas tus derechos o tus libertades estén supeditadas al Estado. Es decir, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de expresión, olvídate, olvídate, todo supeditado al Estado, ¿de acuerdo? Más cosas. Políticamente, bueno, partidos políticos que opinen en contra tuyo, malo, debilitan al país y tal. Es decir, dentro de este caldo de cultivo está esa frase de la democracia debilita, ¿vale? Es de moñas, es de... Bueno, entonces, economía, pues esto es muy curioso porque con toda la caña que le dieron los fascistas y los nazis y los franquistas a Stalin y a los comunistas, pues económicamente tienen conceptos muy parecidos. Básicamente es la planificación exhaustiva de la economía. Es decir, no existe el liberalismo económico para esta gente ni para Stalin, en absoluto. El liberalismo es malo. El liberalismo caca. No, no, lo que importa es controlar la economía. ¿Qué tienes que producir? ¿A qué precio? Y demás. Es decir, una economía totalmente planificada, igual que los comunistas en Rusia. Igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues principalmente dos. Primera,
que los comunistas permiten la lucha obrera, los sindicatos, ese tipo de historias, y la segunda, que es la más importante de todas, en el comunismo lo que se intenta es eliminar la propiedad privada. Es decir, no es tu tierra, no es tu tractor, es la tierra del Estado y es el tractor del Estado. Tú cuando necesitas una máquina para tu explotación, la solicitas por escrito al Estado y el Estado estudia tu propuesta y si le parece bien, te manda o te concede la utilización de un tractor o una cosechadora que no es tuya, que la estás usando porque te la deja usar el Estado, es del Estado, ¿vale? La propiedad sería, en este caso, del Estado. Esas son las dos grandes diferencias entre la economía del comunismo ruso a este tipo de economía, ¿vale? Que en el comunismo se intenta quitar la propiedad privada y que sí se permite la lucha de clases, el sindicalismo, ese tipo de historias. Pero todo lo demás es lo mismo, absolutamente planificado, controlado, qué salario vas a tener. ¿Había sindicatos con esta gente? Uno, para tener controlado a la gente, y el de ellos, evidentemente, ¿vale? Entonces, pero es que incluso un personaje no sospechoso de fascista, como sería Keynes, ¿de acuerdo? Que es el gran economista, el gurú en el que luego se va a leer otro que no es sospechoso de fascista, como va a ser Roosevelt, ¿vale? El propio Keynes decía que sus ideas eran mucho más fácil implantarlas en un país fascista. Evidentemente, porque cuando tú quieres controlar algo, ya estás dando por supuesto que los demás se dejan controlar. Es mucho más fácil que alguien se deje controlar en una dictadura. Eso está clarísimo. Que en un país demócrata donde uno va a exigir sus derechos. Por poner un ejemplo, la crisis española 2008, los precios de las casas que se disparan y la burbuja, bla, bla, bla. Pues mucha gente decía, hombre, esto se podía haber evitado si se hubiera controlado los bancos, si se hubiera controlado la economía, pero empiezan a salir por todos lados luces, campanas, alarmas, control, control, y la gente control igual fascista o en otros casos control igual comunista. ¿Vale? Entonces, ante la posibilidad de que a un gobierno de ahora, 2019, le llamen fascista o le llamen comunista, pues entonces nada, nada, libertad, libertad económica, ¿vale? El liberalismo, ¿vale? Lo que pasa es que está claro que el liberalismo lo que va produciendo son crisis recurrentes, cada 20, 30 años o cada 15 o cada 5 para crisis, porque claro, esto es como una clase, dejas a los niños solos porque lo importante es que tengan libertad y sean happy flower, pues claro, deja a los niños solos, a ver qué pasa. ¿No? Ahí los padres, no, 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 vigílame a los niños, que haya 5 profesores en el aula. Ah, ¿te gusta el control? ¡Fascista! Bueno, a lo que voy. Seguimos. Economía totalmente planificada, totalmente controlada. Y luego, ¿cómo callo a las bocas? ¿Cómo callo a la gente? ¿Por qué hay tantos seguidores del fascismo? ¿Por qué en España hay gente que dice, pues con Franco todo muy bien? Vale, por el control social, ¿vale? Por el control social. Porque esta gente hace una inversión brutal desde el Estado. Hacía mucha gasto desde el Estado, mucha construcción, muchas carreteras, mucho pantano, ¿vale? Con lo cual el porcentaje de paro es reducido. Es que eso es lo que va a hacer Roosevelt con el New Deal cuando tenga que recuperar el país después de la depresión del 29, ¿vale? Un gasto público brutal. Poner a toda la gente a trabajar. Claro, pero eso tiene una consecuencia. Se dispara la deuda a lo bestia. Porque ese dinero sale de algo. Hay una serie de consecuencias. Si yo le doy a la máquina de imprimir billetes, que es lo que hicieron los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, la consecuencia es la inflación. Y las imágenes de los alemanes llevando una carretilla ahí cargada con millones de marcos para comprar el pan, están ahí las fotos, podéis verlas en Google, ¿vale? Si yo no le doy a la máquina de imprimir, sino que simplemente lo que hago es gastar, gastar desde el Estado para que la gente trabaje o haga aceras, como se hizo aquí, ¿vale? Se hagan aceras y todo el mundo el planee, venga, vamos a hacer aceras, pero que la gente trabaje, ¿vale? Lo que estás aumentando es la deuda del país. Estás aumentando la deuda del país, ¿vale? Entonces, pero la gente trabaja y la gente está contenta. Pero es una burbuja que tarde o temprano hará ¡pum! Y entonces habrá una serie de consecuencias y la gente dirá, si se hubiera controlado la economía, y dirían, ah, pero entonces es un fascista. Complicado. ¿Vale? La economía no es fácil. Entonces, esta gente invertía muchísimo para que la gente no estuviera en el paro y estos además invertían muchísimo en cosas de obra social. No hay
dictador que no le encanta hacerse fotos con los huerfanitos o con las viuditas o lo que sea. Anda que no construían edificios y centros de acogimiento o comedores sociales o cosas por el estilo porque les encanta este rollo paternalista, ¿vale? Paternalista, de yo estoy aquí para vosotros, Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, ¿vale? Estoy aquí para salvaros de los rojos, ¿vale? Entonces, tenemos, no hay derechos, con lo cual no se te ocurra protestar porque tus derechos dependen del Estado. Economía totalmente controlada para que me cuadren las cuentas, pero no me cuadran. Es una burbuja, tarde o temprano va a explotar. Lo que pasa es que ocurrió la Segunda Guerra Mundial y entonces cambió absolutamente todo porque por narices las economías que traían, que iban camino de la burbuja, tuvieron que cambiar a modo economía de guerra. Y entonces como que se reseteó, ¿vale? Y cuando termina la Primera Guerra Mundial y toca reconstruir, las cosas cambian, ¿vale? Y Estados Unidos, que iba a hacer una burbuja, iba a hacer un pedazo de pum alucinante, que iba a reventar el planeta, la suerte que tuvo es que Europa estaba más arrasada y con el dinero que mandó y con el dinero que recuperó, solucionan y resetean, ¿vale? Entonces, gasto social, guay, pero si te pasas con el gasto social, lo que estás incrementando es tu deuda de una manera exponencial, ¿vale? Economía totalmente controlada. Y en lo social, todo el mundo contento. Todo el mundo contento porque los tengo a todos controlados. Hago 4 comedores sociales, me hago 4 fotos con la vieja y ya está. ¿Vale? Vale. Entonces estas más o menos son las características muy resumiditas del fascismo, que veo que ya me estoy yendo, ¡puf! Ya me estoy yendo de tiempo. ¿Qué es lo que pasa con los nazis? ¿Qué es lo que pasa en España? Bueno, pues si vamos a ver dónde ponen el foco, aunque la base es la misma, no es tan descabellado llamar fascista a un franquista, ¿vale? Aunque la base es la misma, es decir, control de los nulos derechos, control económico, control social, vamos a ver dónde pone el foco. Pues porque del pueblo alemán este de Adolfo Hitler, la clave la va a poner en la raza, ¿vale? Es decir, Hitler va a poner el acento en la raza. Comparte todo esto, pero la diferencia con Mussolini, por ejemplo, es que Mussolini era ateo. Entonces, quiere la paz social, entonces se lleva más o menos bien con la Iglesia Católica, pero a él no la pone por encima de lo demás, por encima de lo demás siempre el Estado, todo supeditado al Estado, pero en principio deja la Iglesia ahí, pero tampoco se basa en la Iglesia. Es italiano, es un país católico, pero él era ateo. Vale, los nazis ponen el acento en la raza, ¿vale? No en la religión. Hitler, de hecho, odiaba a los católicos o no les gustaba nada. De hecho, las teorías que hay es que si hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial Hitler, su intención era erradicar las iglesias católicas e imponer templos con las religiones que a él le molaban, pues la de Odín y Thor y todas estas nórdicas y las Valquirias y el Valhalla y todas estas cosas de las óperas de Wagner. Entonces, el acento lo pone en la raza, en la eliminación sistemática de todo aquel que considera que no es alemán puro, ¿vale? Todo aquel que no fuera alto y rubio como la cerveza, lo va a eliminar. Desde que llega al poder, legalmente, democráticamente, está ya esterilizando a todo aquel que considera defectuoso o minusválido, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo hace Mussolini. ¿Mussolini es racista? Sí. ¿Mussolini se dedicó a eliminar sistemáticamente otras razas? Pues no. Pues no, ¿vale? Y Mussolini conquistó Etiopía, ¿vale? Entonces, no busca el genocidio en ningún momento, en ningún momento. ¿Persiguió a los judíos? Sí, claro, evidentemente, persiguió a los judíos. ¿Les quitó cosas? Sí, claro, evidentemente, no es un alma de la caridad, pero no busca el genocidio, eso sí lo busca Hitler. Esa es la gran diferencia entre Mussolini y Hitler, ¿vale? ¿Dónde pone el foco Hitler? En el genocidio, en la raza. ¿Dónde pone el acento Franco? Porque Franco acoge todo esto. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿dónde pone el acento Franco? En la religión. Ahí sí. Porque es la peculiaridad del país. ¿Vale? Es la peculiaridad del país. Pensar que en la Alemania nazi hay católicos, pero hay protestantes. Por eso el concepto católico no es tan importante. Es que la mitad de los alemanes no son católicos. Por decir poco, la mitad. ¿Vale? Pero es que en España todos eran ultracatólicos. Entonces, el acento Franco lo va a poner en la religión, ahí sí, y le va a dar el control social.
Ahí estaría, pues eso, esa imagen que vemos de un personaje vigilando lo que haces en casa y tal, y no sé qué, poniéndote micros, ¿vale? Eso es un país totalitario que controla todo esto, más la esfera privada. Más la esfera privada. Esos son los países totalitarios, que en este caso se argumenta de los países comunistas. Y sería diferente a los países autoritarios, que hacen todo esto, pero la esfera privada la controlan a través de elementos interpuestos. En este caso, en España, la Iglesia Católica. Porque desde el momento que tú tienes que ir a confesarte y desde el momento que todo el mundo moral de los españoles está en manos de la Iglesia Católica, ya te estoy controlando, porque ya te estoy diciendo que está bien y que está mal, que es pecado y que no es pecado. ¿Vale? Desde el momento que yo pongo a un cura a mirar una película y va diciendo esto me lo cortas, ya te estoy censurando tu mundo mental, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el fascismo. Y luego la diferencia con los nazis es que es esto, pero poniendo el foco en la raza. Hay más diferencias, pero para resumirlo, en la raza, ¿de acuerdo? Y los franquistas, el acento está en la religión. Gente ultracatólica y conservadora. Las imágenes de Franco saliendo de las iglesias bajo palio como si fuera un santo, pues están ahí, ¿vale? Entonces, pues que tengamos claro qué era el fascismo, qué era el nazismo y qué era el franquismo, que son muy parecidos, esto que se suele decir, es el mismo collar para distinto perro, sí, pero con los matices que le da el país. Ya os digo, en este caso, en Alemania era imposible imponer el tema de la religión porque hay varias religiones aceptadas y el propio protagonista es anti una de ellas, y en España el foco lo vas a poner en el tema de la religión. No lo pones en la raza o demás, aunque Franco sea guionista o director, o lo que tú quieras de películas, y se ponga ahí el macho español por todo. Sí, evidentemente, y hasta se subvencionen películas, pues tipo las de Alfredo Landa y el landismo del macho español bajito, pero que ahí con las suecas a tope. Pero no hay genocidio. No hay genocidio sistemático. Represión sí, como en todas las dictaduras, pero no hay genocidio, ¿vale? Entonces, que tengamos claro las cosas para poder insultar con propiedad, con propiedad. Y según veamos a uno por la calle, si le quieres insultar, mira bien sus elementos, mira bien sus símbolos y entonces ya insúltale bien, que se está insultando mal, ¿de acuerdo? Bueno, dicha esta chorrada, terminamos el vídeo.